La privación de la patria potestad, un tema al que cualquier padre le huiría. Y por qué no, si es su hijo, pues el primer ser humano que tiene a primera vista como, además, una responsabilidad grande. Y segundo, pues una responsabilidad moral y afectuosa. Para hablar sobre el tema, pues hemos invitado a un abogado que ya ha hecho parte en diferentes secciones del Café de la Mañana, Carlos Acevedo. Bienvenido al café. Muchísimas gracias, Hoy Andrés. sí no me descaché en el nombre. Hoy no te descachaste en el nombre, pero bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación al Café de la Mañana. Bueno, Carlos, vamos a comenzar contándole a la gente qué es la patria potestad. La gente escucha esa palabra muchas veces o esa frase, pero no tiene claro qué es como tal. Bueno, la patria potestad es el conjunto de derechos y de obligaciones que tienen los padres sobre sus hijos. Ajá. Pero esos derechos se refieren a la administración de sus bienes, a la representación extrajudicial y está muy unido o va muy de la mano con el tema indiscutiblemente de la crianza y el cuidado personal del menor. Bueno, pero ¿qué entes entonces, públicos, por supuesto, hablan de la patria potestad o contemplan la patria potestad como una responsabilidad de los padres? Bueno, la regulación está en el Código Civil. Ajá. Es el Código Civil el que trae la regulación y con base pues, en él deben aplicarse las distintas instituciones que se encargan de proteger a los menores. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, indiscutiblemente a través de los defensores de familia y los juzgados de familia pues, que están en todas las ciudades pendientes a salvaguardar y a proteger esos derechos de los menores, que el cual incluye el derecho del menor a tener unos padres, ¿no? Porque es un derecho a su vez que los menores tienen. Suena un poco ilógico decir, yo tengo derecho a tener padres cuando todos nacemos de un hombre y de una mujer. Sin embargo, pues sabemos que la situación social de nuestro país nos lleva a entender que hay personas que abandonan a sus hijos o que cometen ciertos actos tendientes a que el Estado lastimosamente decida quitarles sus hijos a estas personas. Aquí se habla precisamente de un engaño, se habla de una petición, se habla de denuncia, se habla de exposición a los medios y se habla de varios temas que de pronto un ciudadano de a pie no vive, pero puede llegar a compararse con el caso. ¿Qué vemos en este caso como tal, Carlos? Bueno, lo primero, Andrés, muy importante es diferenciar que la patria potestad nada tiene que ver con el vínculo matrimonial. Ajá. Es decir, el matrimonio no es el que le da la patria potestad a los padres sobre sus hijos, es el hecho de haberlos concebido o ya pues luego a través de una ficción legal en virtud de la adopción, pero no es el matrimonio. Entonces los padres pueden estar divorciados y aún así ejercer la patria potestad. Lo segundo es que los derechos de los menores están por encima de los derechos de sus padres. Entonces, de esta manera, sí podemos, o al menos en Colombia, si estos menores se ven sobreexpuestos o sus derechos vulnerados, el bienestar familiar podría entrar y decirle, para ninguno de los dos, vamos a mandarlos a un tercero que los cuide, que puede ser los abuelos, que los cuide, o un tío o una persona cercana como tal. Y lo tercero es el fenómeno de la custodia y el cuidado, que es diferente a la patria potestad. Yo puedo vivir con mi mamá o con mi papá, mi otro papá fuera o lejos de mi casa, y aún así seguir ejerciendo la patria potestad en mí, porque nada tiene que ver tampoco con el hecho de que vivamos en el mismo techo. Bueno, lo cierto es que cuando uno se casa, uno piensa que va a tener al lado pues la mujer de su vida o el hombre de su vida, y nunca va a tener que pelearse de pronto la custodia de su hijo, o si en peor de los casos su padre no es, o su madre, la persona adecuada o idónea para poder tener esta responsabilidad a cargo, pues decirle la patria potestad no estará en sus manos, ¿verdad? Nosotros desde la semana pasada hemos interactuado con nuestros televidentes y hemos seleccionado diferentes mensajes, al igual que usted ya puede escribirnos y mandarlos, y vamos precisamente a resolver uno por uno de los casos. Vamos a ver la primera pregunta que tienen nuestros televidentes que nos envían desde el día de hoy a muy tempranas horas. Hola, quiero saber si mi esposo es agresivo con mi hijo y en ocasiones ha maltratado sus piernas hasta el punto de salir sangre, pero yo no he demandado. ¿Puedo hacer algo para quitarle la patria potestad o custodia? Gracias, feliz día, los veo desde Cali. Por supuesto, el maltrato es una causal de pérdida de la patria potestad. Los padres, la educación no está relacionada con la violencia en los hijos. Eso no significa que un papá pueda restringir la televisión, el internet, porque ahora muchos menores se han ido hacia el otro lado, ¿no? Como abusar un poco de eso. Usted no me puede tocar. Exactamente, usted no me puede castigar, es que si me manda a la cama sin la policía. Exactamente, entonces eso no significa o no restrinja que el papá pueda ejercer medios que sean adecuados para la educación de su hijo.
Entonces hay papás que deciden, bueno, no te comiste toda la comida, entonces hoy no hay televisión, hoy no hay internet, y eso para los niños representa algo, esta generación tecnológica, Claro. un tema, pero no comiste, te agarro con el cable de la plancha hasta que te salga Hasta sangre. reventarte. No, eso realmente no es posible, está mal visto, es delito, violencia intrafamiliar y además es una causal de pérdida de la patria potestad. Pero si ella no demanda, como la televidente nos dice, evidentemente no va a pasar nada. Pero no solamente ella puede denunciar, si un vecino se da cuenta, si otro familiar se da cuenta, puede denunciar la violencia intrafamiliar que está ahí, porque muchas veces, lastimosamente, las víctimas se quedan calladas ante el miedo, de ese opresor. Muy bien, vamos a ver más preguntas que tienen nuestros televidentes a esta hora de la mañana. Opinan a través de nuestra línea de WhatsApp. Nos dicen, nos escriben por ahí, va a aparecer en pantalla. Hola, soy Sandra y tengo una pregunta para el abogado invitado. Yo soy madre de cabeza de familia, el padre de mi hijo lo reconoció, pero lo abandonó. Regresó después de 5 años y ahora no tengo trabajo. Mi niño dice dice el padre que él estará mejor, obviamente, su hijo con él, porque él tiene pues trabajo en este momento y la madre no, y se lo quiere quitar. ¿Qué puedo hacer? Gracias, abogado. Nos preguntan. Bueno, el abandono también es una causal de pérdida de la patria potestad. Ella se puede defender primero argumentando que él lo abandonó y que durante mucho tiempo no ha visto por él. Es muy importante entender que la ausencia de dinero no es per se una causa para el retiro de la patria potestad. Es decir, y ni siquiera tampoco el trabajo. Las mujeres trabajadoras sexuales tienen la patria potestad sobre sus hijos, porque no significa que su rol profesional, su rol laboral, interfiera en su vida personal. Hay mujeres trabajadoras sexuales que son muy respetuosas con la educación y el cuidado de sus hijos. Entonces, esas cosas, o en este caso el abandono, esa es una causal es para él, no para ella. Ella pues puede volver a conseguir trabajo. Sé que la situación es muy difícil. ¿Qué le recomendaría a ella? Que lo demandara por alimentos para que ella tuviera esa ayuda del padre tendiente a poder satisfacer las necesidades del menor, las necesidades básicas del menor, que es lo que incluye el derecho a alimentos. Más mensajes de nuestros televidentes que nos opinan a través de nuestras diferentes plataformas digitales, Instagram, Facebook y también nuestra línea de WhatsApp. En este caso nos dicen, buenos días, ¿cuáles son las causas de pérdida de patria potestad? Nos dicen ahí, nos escriben, ¿cuáles son las causas? Ya hemos dicho 2. Sí, ya hemos dicho el abandono, ya hemos dicho el maltrato, que pues, evidentemente también que el padre haya sido condenado a una pena privativa de la libertad. O sea, también es muy importante que los papás que tienen problemas con la justicia saben que eso les puede causar problemas con la ley, con el cuidado o la patria potestad de su hijo. ¿Qué más podríamos entender? También la perversión. Sí. Recordemos que hay padres que lastimosamente en este mundo vemos que abusan sexualmente de sus hijos, los involucran en temas o actos que los menores y los adolescentes no pueden estar sometidos, y eso también es causal de pérdida de la patria potestad. Y también una que causa bastante curiosidad es cuando los hijos han sido condenados por delitos como el homicidio. Hay menores infractores lastimosamente, y cuando se evidencia que el papá ha tenido influencia en ese delito. Es decir, que el papá lo metió en esas bandas, lo coaccionó a que matara, a que hiciera esas cosas. Hay unas causales muy establecidas, muy claras en el Código Civil para eso. Bueno, tenemos un caso de un televidente que nos escribe a esta hora de la mañana. Nos dice, buenos días, mi hijo tiene mis apellidos, el padre no quiso registrarlo. ¿En el momento de salir del país puedo hacerlo? Bueno, el tema de la residencia, sea temporal o sea definitiva, del hijo, hace parte de uno de los derechos que tiene el padre como miembro, como dueño de la patria potestad. Cuando un menor va a salir del país, tiene que tener el permiso. Si va con ambos padres, no hay ningún problema, pero si va con uno solo, debe tener el permiso o la autorización del otro. En ese orden de ideas, en este caso, él es hijo de madre soltera. No está registrado, aparece solo con un padre, en este caso pues con la mamá, que es la que ejerce la patria potestad. Desde que vaya con ella o desde que tenga el permiso de ella, no tiene que tener el permiso de este señor. Cosa distinta es que lo registra, pero nunca lo vuelve a ver. Ajá. Ahí sí necesitaría, porque en el registro civil aparecen los dos padres. Tendría que hacer ese proceso de pérdida de la patria potestad para que solamente ella fuera la que diera el permiso de salida del país.
Muy bien, más mensajes de nuestros televidentes a esta hora de la mañana. Nos escriben. Soy Pablo desde Chinacota. Si el padre de un menor ha perdido la patria potestad, ¿sigue obligado a dar la cuota alimentaria o alimenticia? Bueno, esto es muy importante porque la pérdida de la patria potestad es, o sea, la patria potestad es un conjunto de derechos y de obligaciones. Entonces, como tal, yo no puedo exigir solamente obligaciones sin darle derechos al padre. Son como esas mamás que lastimosamente utilizan a sus hijos como escudo para beneficiar la relación. O se han visto muchos casos donde estas señoras nunca molestan, por decirlo entre comillas, hasta que el papá consigue una nueva relación. Ahí los tildan de irresponsables, los tildan, y eso es abusar del derecho, tampoco está bien visto. Entonces, los derechos que yo tengo como padre también van atados a las obligaciones. Entonces, yo no voy a tener obligaciones si no tengo derechos, si no tengo derechos si no voy a tener obligaciones y viceversa. Entonces, van unidas ambas, no podemos desligar a la una de la otra. Bueno, muy bien, más mensajes de nuestros televidentes a esta hora de la mañana que opinan a través de nuestra línea de WhatsApp. Veamos qué nos dicen. Vamos a ver que precisamente hablábamos de unas causas, hablábamos precisamente de que la mujer tiene una prevalencia también, ¿verdad? Es un tema que no hemos tocado. ¿La madre tiene de alguna u otra forma una prevalencia por encima del padre? ¿O cómo es esa situación? Durante muchísimo tiempo fue así. Durante muchísimo tiempo se preveía o se veía que la mamá era la más adecuada. Ahora, pues con los temas de la modernidad, hay mamis que no son tan buenas como eran antes. Entonces no podemos decir con un derrotero absoluto que la ley beneficie a la madre. No, eso cambió. Hay papás muy buenos, hay papás muy responsables. Ya no es el concepto de antes, tal vez lo decíamos en una entrevista anterior, que ya el papá no es el que se sienta a leer el periódico, sino que el papá participa activamente. El que hace el desayuno, el que está activo en el crecimiento. Lo lleva al colegio, lo recoge del colegio, hace las tareas con el niño. Ya es otro cuento totalmente diferente. Entonces, no podemos decir que la ley prefiere al uno al otro. Prefiere al mejor para el menor, ¿cierto? No al mejor para el papá. Es que yo me beneficio si el niño está conmigo porque él me manda plata. No, esto beneficia al menor, con quien el menor esté mejor. Bueno, Carlos Acevedo nos acompañó en este tema de la privación de la patria potestad, pero también tiene, por supuesto, una gran donación, porque ya en ocasiones pasadas pues ha traído libros y hoy se une de nuevo. Bueno, sí, por supuesto, a esa campaña tan bonita que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Un libro muy bonito, me lo leí, tiene una película inclusive, es ya un poco más hacia los adolescentes. Pero tiene una trama bastante interesante que además estuvo de moda hace algunos años, ¿no? Los vampiros y todo ese tipo de cosas. Tema de drama. Entonces, yo sé que nuestros lectores se van a divertir leyendo ese libro. Muchísimas gracias. A ti, Andrés, por la invitación. Muchísimas gracias. Canaltro.com